Buenos días, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el partido Movimiento Ciudadano. El partido Movimiento Ciudadano ha tenido cierta relevancia en la vida política nacional en los últimos años, después de la elección del año 2012. El partido Movimiento Ciudadano, como todos sabemos, es un partido precisamente que surgió por allá en el año de 1999. Pero para entender y para comprender lo que es el partido Movimiento Ciudadano, viene siendo importante hablar sobre los dirigentes, sobre sus líderes que dirigen a dicho partido. Y, y ahí es donde vemos pues de que uno de los dirigentes, el jefe de dicho partido, el dirigente, es el polémico o político Dante Delgado Renauro. Este personaje, Dante Delgado, viene siendo un político legendario en la política mexicana, en la política nacional. Dicho personaje es un ciudadano precisamente que nació en el estado de Veracruz en el año de 1950. Desde entonces, este señor Dante Delgado, que ha causado mucha polémica en las últimas 2 décadas, precisamente para acá, en la vida política mexicana, a raíz de que cuando surgió Dante Delgado en su carrera política por allá en el año de 1980. Pero para comprender, para entender a dicho político, a dicho líder, a dicho dirigente y al partido Movimiento Ciudadano, viene siendo importante remontarnos de una manera breve a su biografía, tanto del partido Movimiento Ciudadano como de Dante Delgado. Para entender y para comprender a dicho personaje, vamos a hacer una breve semblanza del mismo. En el año de 1983 al año de 1985, Dante Delgado Renauro fue subsecretario de gobierno eh, cuando estaba como gobernador del estado de Veracruz, Agustín Lagunes. Cuando estaba el gobernador priista Agustín Lagunes, Dante Delgado Renauro fue subsecretario de gobierno. Pero es el caso que en 1988, cuando ganó la presidencia Carlos Salinas de Gortari por el Partido Revolucionario Institucional, como todos sabemos, después de un fraude electoral que hizo este personaje a la izquierda mexicana, Carlos Salinas de Gortari se llevó como secretario de gobernación a un capitán del ejército retirado, Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios, el famoso y temido militar, que fue precisamente el que encabezó la guerra sucia en México en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. Es el caso que cuando el veracruzano también, Fernando Gutiérrez Barrios, ocupa la Secretaría de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari, tuvo que dejar la gobernatura en el estado de Veracruz, en el cual pues era el gobernador que estaba ejerciendo dicho cargo. Y cuando salió Gutiérrez Barrios de gobernador del estado de Veracruz, precisamente llamó, invitó para que se quedara como gobernador interino Dante Delgado Renauro, mismo que se quedó como gobernador interino mientras que Gutiérrez Barrios ocupaba la Secretaría de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari. Pero es el caso
Es el caso que una vez que salió de la gobernatura, precisamente Dante Delgado Renauro, eh, y entró al poder como gobernador Patricio Chirinos, después de que este gobernador Patricio Chirinos, emanado del PRI, realizó unas auditorías pues en todo el estado, en todas las dependencias de gobierno. Según Patricio Chirinos, el gobernador en turno en Veracruz en aquel entonces, según él manifestó que había un faltante de 450 millones de pesos, mismo que le atribuía y le achacaba la responsabilidad a Dante Delgado Renauro, mismo que gobernador, una vez de que dio a conocer dicho desvío de recursos, eh, a su parecer, interpuso una denuncia penal en contra del exgobernador interino Dante Delgado Renauro. Y es el caso que dicha denuncia Patricio Chirinos la interpuso en 1994 y posteriormente en el año de 1996, en el mes de diciembre, fue aprehendido Dante Delgado Renauro por la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz y fue recluido en el penal de Pecho Viejo en el estado de Veracruz, donde estuvo ahí recluido precisamente algún tiempo. Es el caso que mientras que Dante Delgado Renauro estaba recluido en el penal de Pecho Viejo de Veracruz, este señor empezó ahí a formar un partido político recluido en dicho penal. Empezó a hacer un partido político en su interior, a formarlo, invitando precisamente a la formación de dicho partido, sobre todo algunos personajes priistas de muy mala reputación, precisamente y con antecedentes no muy buenos que digamos, precisamente políticos que habían estado envueltos en diversos escándalos políticos de corrupción en el estado de Veracruz. Es el caso que Dante Delgado Renauro ahí empezó a formar el partido político y por allá en el año de 1997, una vez de que salió del penal, Dante Delgado Renauro precisamente ya logró configurar y afinar dicho partido que fraguó y que pues formó ahí dentro del penal de Pecho Viejo, Veracruz. Y es el caso que posteriormente eh, dicho partido que formó fue e hizo los trámites correspondientes ante las autoridades para el registro correspondiente del mismo. Y es el caso que por allá en el año de 1999 las autoridades electorales le otorgaron precisamente el registro. Y cuando presentó esa solicitud para la inscripción de ese partido político que formó Dante Delgado en el referido penal con con compañeros, excompañeros del PRI, precisamente tenía el nombre de Movimiento Ciudadano. Es el caso que el partido que formó el partido político era Movimiento Ciudadano, pero se quedó con el nombre a la hora de registrarlo con el nombre de Convergencia. Y fue así que ya en el año de 1999 precisamente quedó ya el partido registrado en autoridades para empezar pues a participar en la vida política nacional. Aquí es muy importante hacer un paréntesis precisamente al respecto, porque lo que sí podemos nosotros ahí observar, que como dijimos anteriormente, Dante Delgado Renauro
pues ya empezó su carrera política en el estado de Veracruz como subsecretario, y posteriormente, posteriormente, como dijimos, pues ocupó esa titularidad precisamente como gobernador interino, una vez que se fue a ocupar la Secretaría de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari y Fernando Gutiérrez Barrios. Él quedó como gobernador interino. Pero posteriormente, Dante Delgado Renauro también ocupó una senaduría, una senaduría precisamente por el estado de Veracruz, así como una diputación federal. Y es el caso que, como todos sabemos, ahorita Dante Delgado pues ocupa también una curul en el Senado de la República del estado de Veracruz. Es aquí cuando ya empezamos a ver precisamente esa vida política, esa carrera política de Dante Delgado, con esos antecedentes precisamente. Y ahí es cuando ya empieza en el año de 1999, empieza la segunda etapa en la vida política de Dante Delgado. Y como podemos observar, después de analizar su biografía política, podemos observar precisamente, podemos ver que Dante Delgado, una vez ya con el partido que formó, ese partido que formó en el penal de Pecho Viejo, Veracruz, precisamente, que terminó llamándolo Convergencia, empezó su carrera política, empezó a competir con dicho partido, ubicándose según él, manifestando que ese partido de Convergencia lo ubicaba políticamente en el centro izquierda. Pero pues lo curioso de toda esa situación viene siendo que Dante Delgado, en cuanto obtuvo el registro en 1999, en la primera participación política que tuvo a nivel nacional, fue cuando apoyó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuando fue candidato a la presidencia de la República. Precisamente lo apoyó Dante Delgado con su partido Convergencia. Y como todos sabemos, pues dicha contienda electoral pues terminó ganándola precisamente en el año 2000, que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas. Pues ya vimos cuál fue el desenlace de esa participación de la izquierda, en verdad, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas compitió contra Vicente Fox, mismo que según esto, pues la verdad que según los datos que hay por ahí, sí venció Vicente Fox a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precisamente en las urnas. Y fue así que llegó Vicente Fox a la presidencia de la República. Pero también en el momento que Dante Delgado Renauro estaba apoyando a la izquierda mexicana, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues también estaba apoyando en esa misma elección federal, también estaba en juego la jefatura del gobierno del Distrito Federal, donde estaba compitiendo por el partido PRD, Andrés Manuel López Obrador, mismo que obtuvo el triunfo electoral de la jefatura del gobierno en el año 2000, mismo que concluyó en el 2005. Y posteriormente, después de esa elección, precisamente donde Dante Delgado, con ese partido Convergencia, apoyó a la izquierda mexicana en el año 2000, posteriormente en el año 2006, también apoyó Dante Delgado, precisamente con el partido Convergencia, a la izquierda mexicana, al PRD, lo apoyó precisamente en esa contienda electoral que hubo del año 2006, donde participó
Andrés Manuel López Obrador con, con este señor precisamente que cometió también el fraude electoral, Felipe Calderón Hinojosa, que según esto, en esa contienda electoral, según los analistas políticos, según los datos que tienen ahí a la mano, muchos estrategas y muchos politólogos, y el sentir de la ciudadanía, precisamente, también fue objeto de ese fraude electoral por la derecha a la izquierda, en aquel entonces el Partido de la Revolución Democrática. Y por lo tanto, Dante Delgado, pues también en esa participación, pues ahí también no obtuvo muy buenos resultados. Pero es el caso, es aquí, es aquí donde se marca ese parámetro precisamente en el año 2006. Porque ya para el año 2011, en el año 2012 precisamente, es cuando ya Dante Delgado, el partido llamado Convergencia por la Democracia, eh, eh, fue precisamente cuando le cambió el nombre, ya por el nombre original que tenía desde un principio de Movimiento Ciudadano al partido. Fue en el año de 2011. Pero es el caso, como todos sabemos, en el año 2012, ya en la contienda electoral, donde iba a participar otra vez López Obrador, eh, pero pues ya con el partido Morena, precisamente compitió, compitió con Peña Nieto precisamente del Partido Revolucionario Institucional, en donde pues todos sabemos precisamente que Enrique Peña Nieto obtuvo un triunfo electoral bastante cuestionado, también pues bajo la cuestión del fraude electoral. Entonces, es aquí donde también, donde ya Dante Delgado, por primera vez, utiliza y fue la última vez que participa en esa contienda electoral, apoyando a López Obrador de nueva cuenta, pero ya con el partido convertido en Movimiento Ciudadano. Y pues todos sabemos, como lo dijimos anteriormente, pues que el priista Peña Nieto, después de una elección muy amañada, donde hubo carretadas de dinero y se violaron las leyes electorales, pues se impuso al López Obrador. Una elección bastante cuestionada. Pero es aquí ya en la última elección donde Dante Delgado precisamente apoyó a la izquierda mexicana. Y, y se puede decir precisamente que es aquí donde empieza otra etapa política de Dante Delgado. Porque a partir de ahí, precisamente que fue hasta donde lo apoyó en el año 2012, y ya para en elección del 2018, ya cuando vuelve a competir otra vez López Obrador, obviamente que ya no participa Dante Delgado con su partido Movimiento Ciudadano, precisamente apoyando a la izquierda mexicana. Es aquí ya cuando ya Dante Delgado precisamente empieza a hacer, es cuando se empieza a acercar hacia la derecha mexicana, ¿verdad? Donde dio un giro de 180 grados, precisamente, donde ya dejó pues la cuestión, pues una cosa muy extraña, dejó sus convicciones políticas de izquierda, como diría él, como decía su partido de centro izquierda, para irse con la derecha. Y es aquí donde el señor ya empieza a hacer cálculos políticos, más bien dejando, pues para mí, la convicción política, la cuestión de la ideología política de él y de su partido,
y donde el señor ya empieza a hacer el negocio, donde ya empieza a actuar y pensar de una manera, en el sentido ya de tomando decisiones, ¿verdad? Independientemente, para mi punto de vista, de su ideología, de su posición política, de los intereses que representaba. Hasta ya llegar en esta elección del 2018, precisamente después de esa elección, en algunas elecciones intermedias que hizo por ahí, ¿verdad? Ya empezó a participar en la vida política de México, apoyándose ya a unos partidos como al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional, obteniendo triunfos ya muy cuestionados, ¿verdad? Ya cuando él ya empieza a hacer hasta cierto punto ciertas negociaciones y ciertos negocios políticos con la derecha. Pero esto se acrecenta más una vez pues de que ya entra al poder López Obrador, ya entra en una confrontación política precisamente con el partido de Morena, de López Obrador y con el presidente, haciéndole muy severos cuestionamientos y atacando a Morena, atacando al presidente, ya con intereses prácticamente de la derecha. Entonces, pero es aquí precisamente donde es lo interesante, donde este señor, donde este personaje de Dante Delgado ya empieza a ver pues la manera de hacer negocios, para mi manera de ser, con la política, al grado pues de que ya él empezó a buscar y le halló un modo pragmático a la política para obtener buenos resultados. Y cuando hablamos de esto, precisamente, curiosamente, nos referimos pues porque ya luego de esa situación, ya después de esa elección del 2018, cuando se separó de la izquierda mexicana, ya él empezó a hacer ciertos movimientos con el partido que por allá lo fundó, como dijimos, pues en el año, a principios del año 2000, precisamente, ya empezó a ver la cuestión, más bien viendo la política como unos intereses, que la convicción política del mismo de él y de su partido. Entonces ya empezó a tomar decisiones más pragmáticas, a grado de que todos los intereses y su ideología ya iba más encauzada hacia la derecha mexicana, apoyando a la derecha mexicana como al PRIAN PRD, en el sentido que él ya después empezó todos los candidatos que agarraba Dante Delgado para su partido para competir, se podría decir en la mayoría de ellos que eran unos candidatos transfugas emanados o sea, de diversos partidos políticos, candidatos que pues ya tenían alguna experiencia, que ya tenían algún camino recorrido, que tenían aceptación ante el público, tanto del PAN como del PRI, y los empezó a cachar Dante Delgado para su partido y se los llevaba precisamente para competir con ellos, y en algunas ocasiones, bastantes por cierto, le fue muy bien con esos candidatos transfugas. Eran partidos que venían tanto del PAN, tanto del PRI, al grado, pues, precisamente que eran más candidatos del PAN los que cachaba, más candidatos transfugas, precisamente que agarraba y que los alistaba en el Partido Naranja para que compitieran, obteniendo muy buenos resultados. A un punto pues de que ya al partido Movimiento Ciudadano le empezaron a llamar ya el PAN naranja. Y pues es ahí donde ya este político muy cuestionado por las prácticas que estaba haciendo y por su discurso antiizquierda, obradorista, precisamente que empezó a tomar relevancia, acercándose cada vez más a la derecha.
Entonces, ahí donde entra en el choque, no nomás en la inscripción de candidatos, sino que ya en todas las iniciativas que mandaba el presidente López Obrador en la Cámara de Diputados, pues más bien él se cargaba más a la derecha, ¿verdad? En cuanto a sus resultados precisamente que pretendía obtener ahí. No obstante que desde un principio, según esto, ese movimiento ciudadano, ese partido Movimiento Ciudadano, que según Dante Delgado dice que no es un partido, que es un movimiento, que es de ciudadanos, cuando realmente todos sabemos y pues todos entendemos precisamente que es un partido tradicional como cualquier otro, que de movimiento no tiene nada y que de ciudadano menos. Es un partido que se ha fortalecido, que se ha sobresalido, que ha agarrado determinadas posiciones políticas, precisamente por todas, por cachar pues a todos esos candidatos, esos cascajos de candidatos, retazos de candidatos de otros partidos políticos, transfugas, mismo que los capta, se los lleva, los inscribe en el Movimiento Ciudadano como candidatos y le han dado muy buenos resultados. Entonces el partido Movimiento Ciudadano no tiene nada de movimiento y no tiene nada de ciudadano. Es un partido tradicional como cualquier otro. Pero es aquí donde este señor, precisamente Dante Delgado Renauro, este legendario político que ya tiene 25 años en el poder, precisamente con dicho partido, al grado que ya lo llaman un cacique político, que lo llaman el Fidel Velázquez del partido Movimiento Ciudadano o del partido también llamado Movimiento Ciudadano Naranja, ¿verdad? Porque la mayoría de candidatos de que él cacha, que capta precisamente y que los promueve, vienen en su mayoría del Partido Acción Nacional. Y aquí es donde nos detenemos poquito, precisamente porque en esta contienda electoral que viene ahorita, que arranca ya prácticamente el próximo año, que va a haber elecciones en 6 estados de la República, pues vemos que aplicando la misma fórmula, precisamente Dante Delgado, acerca de la captación de la mayoría de políticos transfugas de diversos partidos, como ya ha sido la característica de él, pues vemos que de las 6 gobernaturas que están en juego, aplica la misma política Dante Delgado. Aplica la misma política precisamente agarrando pues la mayoría de candidatos a la gobernatura de esas 6 entidades precisamente que va a haber ahí en la mayoría del PAN. Y cuando hablamos precisamente sobre esos candidatos que van a disputar de esas 6 gobernaturas, los candidatos del movimiento ciudadano, precisamente vienen siendo por el estado de Durango, por el estado de Tamaulipas, por el estado de Quintana Roo, por el estado de Hidalgo y por el estado de Oaxaca. Y vemos precisamente para que vean de que los perfiles que este señor viene de puros candidatos transfugas de otros partidos. Vemos, por ejemplo, de la mayoría del PAN, vemos que la candidata del Movimiento Ciudadano a la gobernatura por el estado de Durango es nada más y nada menos que Patricia Flores Flores Elizondo. Es la candidata por el partido Movimiento Ciudadano por Durango y esta candidata, esta personaje fue la jefa de oficina precisamente de la presidencia cuando estaba Calderón Hinojosa como presidente de la República en el año 2006 al año 2012. Patricia Flores Elizondo era la jefa de oficina de la presidencia.
y ahora Dante Delgado se la llevó. Dicha persona, Patricia Flores, renunció al PAN y se fue con el Movimiento Ciudadano con Dante Delgado. Y también vemos que otro de los candidatos, Arturo Díaz Gutiérrez, mismo candidato que va por el partido también de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, pues es un expriista este señor, un expriista, un expresidente municipal de la ciudad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, precisamente mismo que ocupó la presidencia municipal en el estado de Tamaulipas por el PRI y ahora viene siendo el candidato de Movimiento Ciudadano, el candidato de Dante Delgado para la gobernatura de Tamaulipas. Igualmente también en el estado de Hidalgo, ese señor Francisco Javier Burganza. Este señor es un caso muy interesante porque este político, Francisco Javier Burganza, precisamente pidió licencia, es un diputado federal, bueno, es un diputado local por el estado de Hidalgo, por el partido Morena, mismo que era coordinador como diputado de Morena en el estado de Hidalgo. Lo convenció Dante Delgado para que renunciara a Morena y se fuera como candidato precisamente a la gobernatura de Hidalgo. Este señor Francisco Javier Burganza, pues es una persona que ha recorrido prácticamente todos los partidos políticos de Nueva Alianza, del PRI, el PAN y Morena, y traiciona a Morena y se va con Dante Delgado, precisamente se lo lleva de Morena como su candidato de Movimiento Ciudadano al estado de Hidalgo. Y también en el estado de Oaxaca, pues también Dante Delgado se lleva a una diputada federal del partido Acción Nacional, se lo lleva a Oaxaca. Nos referimos a Alejandra García Morland, misma que era diputada federal por el PAN, la hace que renuncie al PAN precisamente y se la lleva Dante Delgado como candidata del partido Movimiento Ciudadano al estado de Oaxaca. Y el último personaje, como lo dijimos ahorita precisamente, de Francisco Javier Burganza, pues es un candidato muy, muy peculiar, porque nada más como una semblanza, esta persona recorrió muchos partidos políticos, inclusive pues ahí llama mucho la atención Hidalgo, porque pues ya ven que ahí anda la esposa de Moreira compitiendo por el PRI, ahí por la gobernatura. Burganza precisamente fue el novio, fue un actor, un cantante de baladas, por cierto, cantaba baladas muy chafas, todo lo demás en la época cuando Lucerito era una estrella juvenil, según se decía que era el novio de Lucerito, Francisco Javier Burganza, ¿verdad? Ese cantante de joven, pues es el candidato de esa situación. Entonces vemos pues que en la mayoría de las gobernaturas, ¿verdad? De las que se va a llevar a cabo, con excepción precisamente de una que nos llama mucho la atención también, precisamente es sobre el estado de Quintana Roo. También en esta gobernatura, pues también este señor Dante Delgado, pues se llevó a un candidato de Morena, a un señor médico, el doctor Pech, ¿verdad? Se lo llevó precisamente ahí, hizo que renunciara a Morena, era un senador, y se lo llevó precisamente pues como candidato del Movimiento Ciudadano a Quintana Roo. Y aquí sí nos detenemos un poquito, porque de una manera pues muy chusca, ¿verdad? Se puede decir, pues aquí sí pasó una situación que para mucha gente fue como un desliz de,
de Dante Delgado, porque originalmente, antes del doctor Page en el estado de Quintana Roo, acuérdense que andaba ese actor de Televisa, el Diamante Negro, ese Palazuelos, Roberto Palazuelos, como candidato a la gobernatura, como precandidato de Quintana Roo. Pero como todos sabemos, este Diamante Negro, este actor de Televisa, ¿verdad? Se le soltó por ahí la boca, empezó a hablar durante esa precampaña, o cuando lo invitaron ante el medio de comunicación, donde hizo ver muchos desplantes, donde hizo ver toda su vida loca de juventud, pues, donde narraba con lujo de detalle precisamente muchas situaciones de actos pues no muy agradables, que digamos, para los mexicanos, ¿verdad? Porque este señor de joven era un junior que se la llevaba con la mayoría de los hijos de los expresidentes, sobre todo con el hijo del expresidente de la Madrid, precisamente cuando era presidente. El señor, sin ningún tapujo, decía que se paseaban pues y se llevaban a todo dar en las casas de gobierno de la presidencia, en las parrandas, en las pachangas, que agarraban el avión presidencial para andarse paseando por todo México, en el extranjero, gratuitamente. Y este señor pues también habla además de todos los excesos, ¿verdad? De todos los recursos que obtenían de la presidencia de la República, de expresidentes, de los hijos de expresidentes, llevándose una vida de millonaria. Y todavía tuvo el cinismo de algunas plataformas digitales narrar esto como si fuera una gracia. Y aparte que este señor, el Diamante Negro, Roberto Palazuelos, ¿verdad?, empezó pues a hablar, a hacer comentarios sobre las mujeres, haciéndola ver más o menos que pues eran algo así como unos objetos sexuales precisamente para él, nada más. Entonces todos estos excesos, estos comentarios desmedidos de este señor Roberto Palazuelos, como dicen, pues fue un bochorno para Dante Delgado, porque muy Dante, como dicen algo por ahí, que si se daban cuenta de todos los candidatos que agarraba regularmente Dante Delgado, era medio racista, porque todos los candidatos que agarraba pues eran así blanquitos, eran de ojos de color, eran guapos, eran carismáticos, que para él era un punto muy importante para él, pues para las campañas políticas, ¿verdad? Eran candidatos que le daban muy buen resultados. Y pues sí, es cierto, precisamente de esas gentes así, decían que era muy racista por ese tipo de personajes que agarraba, en verdad, con esas características precisamente que tenían, que agarraba el señor, decían que era muy racista por agarrar ese tipo de candidatos. Y pues sí, sin dejar, pues los ejemplos más palpables es Samuel García y también Luis Donaldo Colosio Riojas, ¿verdad? Decían que es el tipo de candidato, ¿verdad? En Durango, por ejemplo, Patricia Flores Elizondo, quien se desempeñó en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como la jefa de la oficina de la presidencia, es su aspirante a la gubernatura. La exfuncionaria renunció al PAN el 5 de enero y un día después fue anunciada como la precandidata naranja en esta entidad. Un caso similar es el de Alejandra García Morla, quien, luego de 24 años, presentó el pasado 21 de diciembre su renuncia al dirigente nacional panista, Marco Cortés, a quien cuestionó su falta de liderazgo. Su salida generó todo tipo de especulaciones que fueron disueltas cuando el 7 de enero fue anunciada como la aspirante de Movimiento Ciudadano a Oaxaca, entidad en la que ella asegura que el PAN perderá su registro. La misma fórmula replicó el Movimiento Naranja en Hidalgo, con el cantante y hasta hace unas semanas miembro de Morena, Francisco Javier Berganza, un político que ha sido postulado 2 veces por el PAN a la gubernatura del estado, pero que también ha sido funcionario por el PRI y el PANAL. En Tamaulipas, el aspirante de Movimiento Ciudadano es el empresario Arturo Díez Gutiérrez, quien en 2000 pretendió ser candidato del PAN a la alcaldía de Ciudad Victoria. Para junio de 2005 tomó posesión como dirigente municipal del PRI, un cargo que en su momento fue visto como un regalo del entonces gobernador Eugenio Hernández, actualmente preso por corrupción y ligado al narcotráfico, y con quien Díez Gutiérrez mantiene a la fecha una amistad.
Para 2007 fue postulado por el priismo a la alcaldía de Ciudad Victoria, la cual gobernó de 2008 a 2011. Ahora es precandidato naranja. Con excepción, claro, de Enrique Alfaro, ¿verdad? Que ese señor, pues sí, ni cómo ayudarle, no está muy carita que digamos, todo lo demás por ahí, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones así. Entonces, pues ahí vemos pues que Dante Delgado, en su nueva política, en su nueva forma de formular y de reclutar precisamente personajes, le ha dado muy buenos resultados al grado pues de que ahorita ellos se definen y dicen ellos que vienen siendo la tercera vía electoral en México, ¿verdad? Por la votación que obtuvieron en este último proceso electoral del año 2018, al tener 27 diputados y 7 senadores. Ellos dicen, dice Dante Delgado, que no se va a unir al PRIAN, al PRIAN-PRD, esa coalición de Va por México, esa coalición elaborada, de la cual viene siendo dueño el magnate, el multimillonario, precisamente Claudio X González, que es el dueño, que es el patrón del PRIAN. Dice que él va a llevarse, que va a seguir participando individualmente y que empieza a ir a pensar de que posiblemente Movimiento Ciudadano va a ir solo para la carrera presidencial del 2024, que no se va a aliar al PAN, al PRIAN, o sea, al PAN, PRI, PRD, ¿verdad? Que no se va a aliar con ellos, que va a ir solo, porque le han dado muy buenos resultados esa política y esa estrategia política que tiene con el Movimiento Ciudadano. Aunque muchos dicen por ahí precisamente que no es cierto, que este señor va a terminar precisamente como un partido más de la coalición para el año 2024, porque a como se refleja, a como se ve ahorita, no le dan los números a esa coalición de Sí por México, ¿verdad? Ni todos juntos dan la mayoría según las encuestas de Morena para el 24, y con los candidatos que tiene Morena ahorita ahí muy fuertes, como es Marcelo Ebrard, como es la Claudia Sheinbaum, como es el César Augusto, ¿verdad? Y algunos otros candidatos más. Dice que sí se va a terminar unido, y pues es ahorita precisamente que andan a todo lo que dan y atacando al presidente, este señor Dante Delgado, a todo lo que da, ¿verdad? Y aquí sí viene siendo muy interesante, pues, porque definitivamente, vemos que este señor es muy protagonista, está envuelto en la mayoría de los escándalos, precisamente escándalos políticos para llamar la atención, para generar reflectores dentro de esa alianza que trae él con miras del 24. Y una de la alianza que trae ahorita él es con Ricardo Monreal, ¿verdad? Que este es un tema para otro video, pero nada más puede ser, ahorita anda muy amigos con Ricardo Monreal, ¿verdad? Al grado que entre los dos le han echado grilla, le han echado bolita al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, al grado que lo amenazaron hasta que le iban a desaparecer los poderes, precisamente porque Cuitláhuac García se atrevió a detener y a encarcelar a un secretario técnico de Monreal en el Senado de la República, un licenciado de apellido Virgen acusado de homicidio, curiosamente de un candidato del partido Movimiento Ciudadano que ganó una elección por allá. Entonces es toda una polémica. Pues bueno, lo único que podemos decir que pues así están las cosas ahorita. Eso es lo que podemos decir del partido Movimiento Ciudadano. Y ya por último, pues yo la veo difícil precisamente que ese partido Movimiento Ciudadano sea una fuerza real. Es un partido muy pequeño que tiene muy poquitos, si tiene 27 diputados, 7 senadores, tiene muy poquitas posiciones. Las posiciones más grandes que tiene precisamente es el de Nuevo León con Samuel García y el otro de Enrique Alfaro. Entonces la vemos muy difícil, que según esto Enrique Alfaro, que anda muy fuerte, que va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano para el 24,
Pero la verdad que este señor, este energúmeno, ese señor prepotente de Alfaro, realmente que tiene un carácter bastante fuerte, que no creo que tenga muy buena aceptación a nivel nacional para una candidatura a la presidencia, vaya a tener los números para el 24. Y sobre todo que anda muy enojado ya por ahí en Enrique Alfaro, el que se dice llamar que es el Mariano Otero, ¿verdad? Del siglo XXI, precisamente al compararse pues con ese político ilustre mexicano, Enrique Alfaro. Todo porque se lo dijo ese señor que su asesor que trae, Enrique Krause, el que le cobra una millonada, pues por llevar su imagen y todo lo demás, que ha sido objeto de muchas burlas ahí, por creérsela Enrique Alfaro, al grado de creerse un Mariano Otero, ese célebre político mexicano. La vemos difícil realmente. Ahorita ya anda muy preocupado y muy enojado Enrique Alfaro, porque por ahí unas encuestas dicen que es más probable de que sea candidato del partido Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas o Samuel García que él, ¿verdad? Esos dos jóvenes, muy jóvenes, que están haciendo sus pininos en la política, pues es el dicho que según las encuestas ya le están dando un susto a Enrique Alfaro hasta que lo pueden dejar fuera de la jugada, ¿verdad? Y sobre todo eso, cuando hablo de Luis Colosio Murrieta Riojas, pues ahí yo hice un video recientemente sobre Luis Donaldo Colosio Murrieta, su papá, ahí lo pueden ver en este canal, en los videos de Jackie Power, donde hago mención, pues, quien sí les digo que los invito a que vean ese video porque está muy interesante de la vida, de la biografía política de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en donde hago también alusión, pues, sobre su hijo que lleva su mismo nombre, Riojas, en verdad, Luis Donaldo Colosio Riojas, donde yo lo exhorto, pues, a que este joven, muy joven, precisamente que tenga mucho cuidado, que no le haga caso ahí pues a la gente, a los políticos, a los viejos lobos del mar como Dante Delgado o Agustín Basabe, que lo anden cilindreando, de que lo quieran empujar pues otra vez que lo cilindreen, y que imagínense en verdad de gente que le anda sacando raja política ya tanto a su papá como a él, con oscuros intereses, en verdad, para llevarlo otra vez a una odisea de esa, ¿verdad? Debe tener mucho cuidado porque es gente que anda lucrando con el nombre y con la vida política de su papá, lo que fue, y también a él pues ya lo andan cilindreando. Pues que tenga mucho cuidado porque ya ven lo que le pasó a su papá, ¿verdad? Por esa situación. Entonces yo creo que él, pues esa gente que le habla el oído, haciéndole muchas cosas, pues que recuerde y que medite, o que haya gente que realmente lo quiera, se le acerca y que le diga que tenga mucho cuidado por esa situación. Porque ya de toda esa situación, ya ven que los políticos por la falta de experiencia, por los ímpetus precisamente se deja ir y pasan todas esas desgracias, ¿verdad? Como me recuerda, yo como sonorense, me recuerda que en Ciudad Obregón, Sonora, un candidato, Abel Murrieta, precisamente, Abel Murrieta era un candidato a la presidencia municipal de Cajeme, a la ciudad de Cajeme, Sonora, eh, una persona que era abogado que estaba muy inclinado, tenía mucha experiencia en la procuración de justicia, había sido procurador de justicia del estado de Sonora. Por ahí fue Dante Delgado y este señor Clemente Castañeda, ¿verdad? Y ese señor Maine, los asesores precisamente de Dante Delgado, que es el verdadero líder de ahí, que es el cacique, que es el Fidel Velázquez del Movimiento Ciudadano, fueron y embabucaron a este señor Abel Murrieta, lo convencieron, ¿verdad?, para que participara por el Movimiento Ciudadano. ¿Quién sabe qué le ofrecieron a Abel Murrieta, el candidato a la presidencia municipal de, de Cajeme, Sonora? Al grado haciéndole ver, yo creo, también lo cilindraron, que le podía ganar a una figura muy emblemática de Morena, a Javier Lamarque Cano, que era el candidato
del partido Juntos Haremos Historia de Morena, y mismo que ganó la presidencia municipal. No sé qué le dijeron a este señor, Abel Murrieta, un excelente abogado, una persona muy querida en Ciudad Obregón, una persona muy honesta, que lo hicieron pues que rompiera él ese protocolo que tenía de seguridad personal, ¿verdad? A raíz de que había ocupado algunos puestos en la Procuración de Justicia de Sonora, había combatido algunas bandas delincuenciales, los cilindrianos, le prometieron muchas cosas y el señor se confió y andando en campaña descuidó, se salió de esa burbuja de protección, de protocolo de seguridad y lo ultimaron lamentablemente. Yo creo que eso debe de dejar, ¿verdad? Pues algún antecedente, ¿verdad? Pues para todas aquellas personas que los inviten a participar, que tengan mucho cuidado, ¿verdad? En las situaciones porque ponen en riesgo precisamente sus vidas y sus intereses. Y por eso yo lo digo que Luis Donaldo Colosio Rojas, yo también como sonorense, que tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay muchas personas que eran los amigos de su papá que lo andan cilindreando, que anduvieron con él en la campaña y curiosamente, misteriosamente, ahí está en mi video, lo pueden ver ahí, dichas en el canal sobre Luis Donaldo Colosio, esas personas que lo andan cilindreando a Luis Donaldo Colosio Riojas, los que eran amigos de su papá, los que andan sacando raja política, esas personas, entre otras, de una manera muy misteriosa, curiosamente cuando andaba Luis Donaldo Colosio Murrieta en Tijuana, donde pasó ese magnicidio, curiosamente ellos no estaban precisamente allí pues en ese mitin, en ese fatídico mitin que le privó de la vida a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Bien, pues es todo lo que les quería comentar, es todo lo que les quería pues decir pues sobre todo este famoso partido Movimiento Ciudadano y sobre todo de este legendario líder político, ¿verdad? Que tiene 25 años en el poder ya con este partido político, ¿verdad? Que ya lo llaman un cacique y lo llaman el Fidel Velázquez del partido Movimiento Ciudadano. Bien, hasta la vista, querido auditorio Jackie Power, hasta la vista, no dejen de darle like al video y que se suscriban al canal y los invito a ver mi próximo video. Y ya por último, les hago una cordial invitación para que el día de mañana, el día 10 de abril, participen en esa figura de la revocación de mandato consagrada en la Constitución General de la República, una figura jurídica nueva, es un instrumento constitucional, jurídico, que pues ahí está en la Constitución ya, que nos sirve a los ciudadanos mexicanos para que en un momento dado, en el futuro, cuando haya un presidente de la República que entre, ¿verdad? Y que no responda a los intereses de los mexicanos, ¿verdad? Y que no dé el ancho, pues que tengamos esa figura nosotros para en un momento dado sacarlo del poder. Que no nos pase pues lo que nos pasó con el presidente Peña Nieto, con el presidente Vicente Fox, ese hombre que traicionó la alternancia en el poder, ¿verdad? Y como algunos otros personajes muy siniestros en la vida política nacional. Vayan y voten como quieran votar ustedes, ya sea para que se quede el presidente López Obrador en el poder o para que se vaya. Pero lo importante es que participen en este ejercicio democrático. Ok, hasta la vista, querida familia Jackie Power. Hasta la vista, bye.